Escuela de Campo. Antioquia la más educada. Certificación de fincas ganaderas. Otras personas. Hola, Exacto. buenos días. Hola, Juliana, Juliana, ¿cómo estás? Bien, ¿y Te tú? voy a presentar a Mauricio, funcionario del IC. ¿Cómo estás? Mucho gusto. No me digan que llegué tarde a la auditoría. Un poquitico. Mauricio, es que imagínate que ayer estuve aquí visitando la empresa y Lina me dio un recorrido mostrándome esas buenas prácticas que ella está aplicando. Me comentó que hoy venías a hacer la auditoría para la certificación y quiero que me cuentes un poquito de eso. Bueno, las buenas prácticas básicamente es para garantizar la inocuidad del producto que está sacando Lina en esta finca en Urrao. Lina básicamente tiene una finca de lechería donde tiene animales en producción y vende la leche a una empresa de la región. Entonces ella está interesada en certificar su producto, en certificar la finca en buenas prácticas ganaderas en la producción de leche. Y a mí como productor, ¿qué ventajas me trae certificar el predio? Certificar un predio da garantías de inocuidad del producto que está sacando. Hay ventajas económicas y ventajas en cuanto a la organización y al sistema de trazabilidad que se establece en una finca cuando nosotros implementamos las buenas prácticas ganaderas en ella. Bueno, yo tengo mi finca o mi empresa y la quiero certificar. ¿Qué aspectos son los que ustedes tienen en cuenta para darme o no esa certificación? Nosotros miramos múltiples aspectos como sanidad y bioseguridad, el personal, si tienen cuarto del tanque de frío, aunque no es necesario que lo tengan para poderse certificar. También miramos el sistema del ordeño, la rutina de ordeño, el cómo protegen el producto que están sacando para evitar la contaminación. También tenemos aspectos que analizar en cuanto a leche anormal que se produce en el predio. También miramos aspectos de calidad del agua y su utilización en los sistemas productivos, medicamentos, control de plagas, un sistema de documentación en general, el bienestar animal y por último miramos unos aspectos generales sobre el personal y su modo de contratación en la finca. ¿Y solo los funcionarios del ICA certifican? En este momento solo los funcionarios del ICA están haciendo la certificación en buenas prácticas ganaderas. Nosotros somos el ente regulador, el Instituto Colombiano Agropecuario es quien tiene la potestad de regular la producción primaria. Entonces por eso nosotros somos quienes certificamos. ¿Podemos empezar entonces con el recorrido? Por supuesto. Bueno, los dejo entonces para que sigan. Chao, Mauricio. Chao. Muchas Chao, gracias, Juliana. Lina. Mauricio, precisamente estuve ayer con Lina aquí en la sala de ordeño y ella me estaba mostrando las buenas prácticas que tiene al momento de ordeñar. Sí, aquí estamos analizando muchos aspectos sobre el lugar del ordeño. Aquí, por ejemplo, vemos que el ordeño se hace en un lugar exclusivo para hacer ese procedimiento y eso es muy importante. También vemos las condiciones de aseo que se están presentando en la sala de espera, también vemos los elementos que se utilizan y un aspecto muy importante es la bioseguridad y la seguridad que tenemos para los consumidores de la leche que no vaya a estar contaminada. Entonces, por ejemplo, vemos la bombilla que se encuentra protegida y ellos encontraron una alternativa bastante económica y que cumple con lo que se exige en cuanto a la protección de los elementos que pueden causar contaminación a la leche. Vemos también que tienen un sistema para el manejo de la leche de retiro y que la finca ha procurado hacer un desecho adecuado de esa leche que resulta siendo potencialmente peligrosa y contaminante si se trata de malas maneras, si se trata de una manera equivocada. Recuérdame entonces por qué puede ser peligrosa esa leche. Bueno, la leche de retiro sabemos que es una leche contaminada básicamente con antibióticos o con agentes que pueden también ocasionar problemas a quien se lo consuma, tanto personas como animales. Entonces es muy importante que esa leche de retiro sea desechada o en un sistema séptico o en un tanque estercolero para disminuir ese riesgo que se ocasiona por el uso de medicamentos, básicamente medicamentos en los animales que tienen
tienen problemas de salud. Si yo tengo un animal enfermo y comienzo un tratamiento, ¿el tiempo de retiro de esa leche es el mismo, sea cual sea el tipo de medicamento que esté aplicando? El tiempo de retiro básicamente se define como el periodo transcurrido entre la última aplicación de un medicamento, o sea, si tenemos un medicamento que se aplica en varias dosis, el tiempo de retiro empieza a contar desde la última aplicación que se realice de ese medicamento y dura según lo establezca el rotulado del producto. Si nosotros vemos, en todos los medicamentos existe la indicación de si tiene o no tiempo de retiro, tanto en carne como en leche. Hay que tener claridad que así tengamos una ganadería de leche, es importante tener claro si hay un descarte que no vaya a estar ese animal en tiempo de retiro en lo que respecta a la leche. Mauricio, Lina tiene su empresa en proceso de certificación, ¿no es así? Sí. Bueno, entonces, ahorita me mencionabas unos aspectos que eran fundamentales, mayores y menores. ¿Cuáles son los que debemos destacar aquí en la sala de ordeño y cuáles hay por mejorar? Es muy importante el manejo de los residuos que se generan en el predio. Aquí tenemos un ejemplo del guardián. Aquí debemos incluir todos los objetos cortopunzantes que se generan como residuo de la producción y se hace de una manera adecuada en esta finca. Ya entendemos que la finca está en proceso de certificación, entonces de todas maneras tiene unos aspectos por mejorar, pero ha hecho grandes adelantos en cuanto a las buenas prácticas ganaderas. Bueno, entonces por mejorar, ¿qué aspectos tendríamos aquí? Tendríamos básicamente el manejo del papel que se utiliza para la limpieza de los pezones, que debe evitar a toda costa la contaminación por agentes externos, ya sea por estiércol que le pueda caer o por contaminación por insectos o roedores que puedan traer consigo enfermedades que puedan contaminar al animal con la que se está secando con ese papel. Bueno, entonces esos periódicos deben estar protegidos, ya sea en bolsas plásticas, en cajas, en frascos con tapas. Evitando cualquier tipo de contaminación. Pasemos entonces a ver cómo es que se almacenan los medicamentos. Listo, Mauricio, la parte del ordeño y ahora llegamos aquí a bodega, que también la visité ayer con Lina. Me comentaba que aquí en el botiquín de primeros auxilios no podían haber ningún tipo de medicamentos. Sí, es muy importante que sepamos manejar este botiquín de primeros auxilios porque es lo que nos da la garantía de que podamos hacer la atención inicial en caso de algún incidente que nos pueda suceder en la finca. Para eso también es importante que haya personal capacitado en primeros auxilios en el predio. El personal tiene que estar afiliado a Seguridad Social. Hablando de personal, es muy importante resaltar que el personal debe tener una vinculación a la Seguridad Social, pero si es el propietario el que labora en el predio, tener SISBEN suple esa necesidad. También es importante resaltar en cuanto a personal que se debe contar con una entrega de dotación y ojalá también con elementos de protección personal para cuando se hacen actividades que representen algún riesgo. ¿Tipo agroquímicos? Sí, puede ser cuando se trabaja con agroquímicos o cuando se trabaja en condiciones extremas, por ejemplo, equipos de ordeño muy ruidosos, entonces deben tener protectores auditivos, cuando se trabaja con agroquímicos, entonces que tengan caretas y guantes y todo lo que requiere algunas actividades de protección personal. Te pregunto algo. Me estás mencionando unos equipos de ordeño ruidosos. En este caso esto no se cumple porque aquí el proceso se hace de manera manual. Entonces, en la lista de chequeo, ¿esto cómo iría? ¿Cumple o no cumple? No, no es que no se cumpla. La lista de chequeo es flexible para nosotros poder evaluar tanto ordeños en potrero como ordeños en sala, ordeños mecánicos y ordeños manuales. No distingue, no hay diferencias entre unos y otros. La lista de chequeo permite hacer el análisis de cualquiera de los tipos de ordeño que podemos encontrar en los sistemas productivos. Muy importante todo esto del personal. Entremos entonces a la bodega y miremos la parte de los medicamentos. Ay, Mauricio, está cerrada. Es que debe estar cerrada. La bodega de medicamentos y donde se almacenan todos los productos de riesgo, es necesario que se mantenga siempre bajo llave y que solo la persona encargada posea la llave para el manejo de esos elementos. Bueno,
Bueno, esta es la bodega de medicamentos. Aquí es muy importante que hagamos una selección de los medicamentos por su acción farmacológica. Entonces es importante que tengamos discriminados todos los tipos de medicamentos que tenemos en el predio y que en específico separemos los antibióticos que se utilizan para el periodo seco de los animales en producción. Me comentabas ahorita sobre los tiempos de retiro y veo que aquí dice animales tratados no deben ser sacrificados para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento y la leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. En todos los medicamentos, si podemos ver acá, siempre existe el rotulado donde se establece el tiempo de retiro, ya sea en carne o en leche. Esto es importantísimo para los procesos de certificación, porque en todo momento debemos garantizar que estamos respetando este retiro en leche. Y en el caso de las ganaderías de carne o cuando saquemos animales para sacrificio, debemos respetar el tiempo de retiro en carne. Mauricio, según tu lista de chequeo, ¿qué podríamos decir que cumple o que no cumple este sitio? Bueno, revisando la lista de chequeo, y tú me puedes ayudar con la revisión, miramos que todos los medicamentos cuenten con el debido registro ICA. Entonces es muy importante, si quieres me colaboras con los antibióticos y yo miro los analgésicos y revisamos que todos cuenten con el número de registro ICA. Okay. También debes revisar el periodo de vigencia del medicamento. Entonces es importante que te fijes también en el tiempo que está establecido para la vigencia. Listo, entonces puedo ver que este cumple con registro ICA, aquí dice registro ICA de Colombia y tiene una fecha de caducidad del 2016. Sí, entonces ahí vemos que cumple y también es importante garantizar el almacenamiento, tanto el lugar donde se anaquela o donde se estiva o donde quieras poner los medicamentos, como las condiciones medioambientales para garantizar su correcta conservación. Bueno, entonces estos puntos cumplen. Chuleémoslos Sí, en la lista finca de chequeo. cumplirían entonces. La invito entonces a que vamos a los potreros para que miremos lo que se revisa en el lugares de producción. Claro que sí. Hay que cerrar otra vez, ¿cierto? Mauricio, me recalcaban ayer también la parte de identificación de cada potrero y aprovecho para mencionarte que Lina también me estuvo hablando sobre la identificación de los animales que era mediante las chapetas. Es muy importante establecer que todos los potreros y todos los lugares de producción se encuentren debidamente identificados. Bodegas de alimento concentrado, los potreros, la sala del ordeño, todos esos lugares deben estar rotulados para que cada cosa esté en su lugar. En lo que respecta a la identificación de animales, podemos observar que todos los animales deben cumplir con unos parámetros de identificación establecidos. Los animales deben poseer una identificación que sea irrepetible, o sea, en la finca no debe existir dos animales con el mismo número, que sea inamovible y permanente. O sea, que las identificaciones con collares o con otros métodos que se puedan cambiar de un animal a otro no son permitidas en el proceso de certificación. Hablamos de insumos veterinarios, pero nunca te pregunté cuáles eran esas enfermedades más importantes para la ganadería. En este proceso es fundamental la presencia del médico veterinario, que debe ir de la mano con el ganadero para que establezcan unos procesos de vigilancia y control de las enfermedades de control oficial. Entonces, primero se debe establecer un plan vacunal de esas enfermedades endémicas, incluyendo las enfermedades de control oficial que se vacunan obligatoriamente. Paremos ahí. ¿Cuáles son esas enfermedades de control oficial y cuáles son las endémicas? Bueno, las enfermedades endémicas son las que ya han tenido un historial de presentaciones en el sector, en el municipio, en la vereda o en cualquier parte que podamos establecer pues como la ubicación del predio. Y las enfermedades de control oficial son las que ha definido el ICA como de importancia económica para el país. En el caso de los bovinos son 6. Tenemos la fiebre aftosa, estomatitis vesicular, rabia, brucelosis, tuberculosis y encefalopatía espongiforme bovina o vacas locas. Bueno, llegamos hasta este potrero para hablar un poco de lo que es el bienestar animal. ¿Por qué ahora es tan importante ese tema? Bueno, cuando visitamos los potreros y visitamos las producciones, nosotros tenemos que no solo analizar los animales, sino su entorno. Entonces, en un potrero nosotros analizamos la oferta forrajera, la disponibilidad de agua, el sombrío. Analizamos también los cercos perimetrales que deben permanecerse en perfecto estado para evitar que otros animales o personas ajenas a la producción entren en él. Entonces, todo ese conjunto de aspectos que analizamos los metemos dentro de los ítems de bienestar animal.
Si el sombrío hace parte de ese bienestar animal, ¿por qué en la mayoría de potreros yo no veo árboles que garanticen esa sombra a los animales y al momento de evaluar cómo debe hacerse? Bueno, se hace un barrido general de la producción. No podemos generalizar las circunstancias que se presentan en una finca solo por un potrero. Entonces nosotros hacemos un recorrido general por el predio y visualizamos las condiciones generales de bienestar animal que se le brindan al animal. En este caso, entonces, a la empresaria se le harían ciertas recomendaciones y una de ellas podría ser que comenzara a reforestar. Sí, es una recomendación que se le debe hacer al ganadero de que en medio de los potreros, en los linderos y en las partes más susceptibles de la finca siembre árboles y, como usted lo dice, ojalá nativos, para que se promueva pues como el crecimiento natural y no árboles foráneos que vengan a interrumpir los ciclos de vida en las fincas. Bueno, no nos alejemos tanto de la parte de bienestar animal. Aprovecho que tengo el río Urrao detrás y que me habías mencionado que el agua era de vital importancia para preguntarte cómo debe llegar el agua hasta estos potreros que son tan alejados y cómo debe ser la calidad del agua para manipular todos los equipos y utensilios a la hora del ordeño. El agua siempre para los animales debe ser de la mejor calidad que podamos. Debe estar suministrada permanentemente y en condiciones tales que el animal pueda asimilarla y no le haga ningún daño. Para la segunda parte de la pregunta que me hizo, es importante resaltar que la calidad de agua utilizada para los procesos de aseo y desinfección de utensilios y elementos que entran en contacto con la leche debe ser de óptima calidad. Es importante para ello hacer un análisis de agua que nos garantice esa calidad para evitar mayores contaminaciones al momento de hacer limpieza y desinfección de los utensilios y equipos que intervienen en la rutina de ordeño. Bueno, yo llegué un poco tarde a la auditoría, pero yo sé que ya tienes algo adelantado. ¿Podemos pasar entonces a hacer el resumen de toda la evaluación que tú realizaste en la finca? Por supuesto. Mauricio, ¿sabes qué se me estaba pasando? La parte del manejo que se le dan a los agroquímicos dentro de este predio. Bueno, es muy importante establecer que todos los registros agropecuarios deben contar con su registro ICA. Entonces, todos los insumos agroquímicos que vimos en el predio tenían su respectivo registro ICA. En el manejo de las pasturas se debe definir claramente el respeto del periodo de carencia. ¿Qué es el periodo de carencia en un predio? Es el tiempo transcurrido entre la última aplicación de un agroquímico a las pasturas hasta el momento en el cual yo puedo ingresar de nuevo los animales para el pastoreo o el corte de ese pasto para dárselo para la alimentación a los animales. Menos mal me contaste eso, Mauricio, porque sí, tenía la dudita, no habíamos mencionado esa parte. Lina, ¿cómo vas con eso, pues? Muy bien, acá súper juiciosa, que tengo que hacer muchas tareas para poder lograr mi propósito de la certificación. Bueno, Mauricio, y si yo me quisiera certificar, ¿cómo debo solicitar esa visita? Bueno, muy fácil. En todas las oficinas del ICA existe personal que puede recibir la solicitud o si no se pueden comunicar con las oficinas centrales que son en Tulio Espina a la oficina de inocuidad y allá les reservamos una visita. Existen 3 tipos de visita que se le hacen a los predios. Unas visitas de inspección, son a predios que ya tienen un proceso de implementación adelantado y quieren que el ICA les revise la documentación y todos los procesos previo a la visita de auditoría. Y existen también visitas de inspección y visitas de vigilancia a predios certificados. Estas visitas se realizan a predios que ya han surtido todo su efecto, fueron certificados y nosotros vamos y verificamos cuáles han sido esos puntos de control en que no han continuado los procesos o si efectivamente continuaron con todos los procesos y ratifican su certificación. Y en caso de que se incumplan algunos de esos puntos de control, ¿se le quita entonces la certificación al predio que ya previamente la tenía? Se hace un plan de cumplimiento con esas fincas. Entonces, en primera instancia, no se les dice no se certifican, sino que se hace un programa de trabajo, un plan de trabajo con ellos y se llevan nuevamente al cumplimiento en los puntos de control que fallaron. Bueno, ¿y la Secretaría de Agricultura cómo ha venido trabajando con el ICA en todo este proceso de certificación?
La Secretaría de Agricultura ha tenido unos programas muy importantes que se han desarrollado en todo el territorio antioqueño para la certificación de fincas. Ellos han venido capacitando a productores a lo largo del territorio del departamento en fincas ganaderas de leche, de carne y de doble propósito para acompañarlos en ese proceso de implementación. Entonces han tenido una labor muy importante con los ganaderos de la región. Bueno, entonces revisemos la lista de chequeo de Lina mientras tanto y miremos cuáles son los aspectos que ella tiene por mejorar. Listo. Bueno, al momento de hacer la revisión de la documentación, vimos que tenías de pronto una deficiencia con ajustar los procedimientos a lo que realmente se hace en el predio. Entonces es muy importante que hagas una revisión exhaustiva de todos los registros y los protocolos que tengas para que por favor los ajustes a lo que realmente efectúas o realizas en el predio. Listo. Bueno, entonces me voy a poner muy juiciosa en todas estas debilidades que me encontraste acá en el predio porque voy a seguir trabajando para lograr la certificación, que es lo que realmente quiero. Perfecto. En cuanto al punto de control, a los puntos de control del cuarto del tanque de enfriamiento, tenemos un no aplica, porque en esta finca no se evidencia la presencia del tanque de enfriamiento. Cuando tengas la posibilidad de conseguir el tanque de frío y hacer el cuarto para el almacenamiento de la leche, tenga en cuenta que debe cumplir estos aspectos. Para terminar entonces sobre la lista de chequeo, es muy importante que el personal se encuentre vinculado a la seguridad social y que haya un programa de capacitaciones en los aspectos en que consideres que debe reforzarse al trabajador y quizás a usted como ganadera en los aspectos productivos del predio. Voy a tener muy en cuenta todas esas debilidades que me encontraste y me parece súper importante esta visita y quedo muy contenta que hayas venido acá a mi predio. Bueno, la visita tiene como resultado aplazado y espero que dentro de un mes podamos venir a hacer la visita de auditoría de certificación. Claro que sí, porque ya tomé nota de todo lo que me dijiste, me voy a personalizar yo misma de algunas cosas que las había delegado para que todo me salga súper bien, porque mi mayor propósito es la certificación. Y en el programa de hoy aprendimos que cualquier ganadero puede acceder a la certificación, que no se necesitan grandes inversiones y que al lograrlo garantizamos un producto inocuo y diferenciado. Y a ustedes les recordamos que Escuela de Campo se transmite los sábados a las 7:30 y los domingos a las 9 de la mañana. Además pueden ver los capítulos en YouTube, interactuar con nosotros en nuestro grupo de Facebook Escuela de Campo Teleantioquia o escribirnos a nuestro correo electrónico escueladecampoantioquia@gmail.com. Los esperamos en un próximo capítulo y recuerden que en el campo de nuestro departamento se están sembrando oportunidades. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea 018.000 419.000 y desde Medellín 409-9000. Escuela de Campo. Antioquia la más educada. Antioquia la más educada.